de los santos, aleluya. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor. Todo el poder, toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos un puñado, Dios mío, de tus hijos que quiere honrarte, quiere bendecirte, glorificar tu nombre, exaltar tu presencia, proclamar tu verdad, caminar en fe, moverse, Dios mío, en esta dimensión poderosa del Espíritu. Dios mío, ayúdanos, Señor, a poder ser, Dios mío, instrumentos en tus manos, Señor, poder honrarte, poder bendecir tu nombre, poder exaltar tu presencia, poder proclamar tu verdad, poder entender tu misericordia, poder clamar, poder buscar tu rostro, poder aprender de ti y poder ser, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, y proclamamos tu bendición, proclamamos tu grandeza, tu santidad, tu misericordia infinita, Dios mío, Señor. Aquí estamos, Señor, para darte el honor y darte la gloria, para darte la alabanza y la adoración. Yo te pido, te suplico, Señor, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, de gracia, que podamos comprender, Dios mío, Señor, tu bondad, que podamos comprender lo que tú quieres hacer en nosotros, Padre, que es lo que quieres hacer con nosotros, Padre Dios, que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, la honra y la gloria y la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Aleluya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, póngase cómodo. Los saludamos, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están por las redes, dándole gloria a Dios por este tiempo. Estamos hablando acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo. Es edificada, se le da un conocimiento, una revelación, se le entregan todas las cosas que son necesarias para su crecimiento espiritual, se le entregan la unción del Espíritu, los dones espirituales, se entrega los ministerios, somos entregados a una forma de doctrina, etcétera. Como templo ya estamos edificados, cada uno edifica, cada uno busca su crecimiento y lo va recibiendo de acuerdo a la unidad del Espíritu, de acuerdo a una cantidad de cosas que hemos hablado. Entonces ahora nosotros estamos viendo la segunda parte de esta enseñanza, que creo que la podemos resumir hoy para ya empezar a hablar de otras cosas. Mañana, con la ayuda de Dios, cómo se edifica la casa de Dios. Amén. Bueno, entonces ahora estamos viendo como cuerpo. Entonces nosotros tenemos que mirar que una de las cosas más importantes, la más relevante, la principal, la primordial, es la autoridad. Dice que la mujer, como la iglesia, tiene que someterse a Cristo. Amén. Vimos que un templo también, hermano, porque cuando el Señor, pusimos el ejemplo de Israel, cuando salió de la esclavitud, para que el pueblo pudiera caminar con el Señor, Él habitar en medio de ellos y protegerlos, cuidarlos y bendecirlos y recibir la gloria y la honra. Entonces Él lo primero que hizo fue: constrúyame un templo. Estas son verdades espirituales que no podemos pasar por alto, ni podemos decir que es misticismo ni nada de eso. Entonces lo primero, para habitar Dios, por eso nosotros tenemos que ser edificados como templo para Dios. Amén. Morada santa para Dios en el Espíritu, dice en Efesios. Pero como cuerpo, entonces también necesitamos, y como templo, el Señor puso autoridad en el templo. Entonces nombró el sacerdocio, puso a Aarón y su descendencia para que ellos gobernaran de parte de Dios, o guiados por Dios, amén, por su palabra. Pero al venir al templo, entonces ya ahí hay una autoridad. Entonces los sacrificios y lo que se hace en un ordenamiento, bajo unos principios, bajo la palabra, bajo todo lo que Dios ha estipulado. Como cuerpo, ya vamos a trabajar dentro del templo, ¿no? El cuerpo va a trabajar dentro del templo y somos miembros unos de los otros para ayudarnos, fortalecernos y para hacer la obra del ministerio, que la obra del ministerio pues es la salvación de las almas y otras cosas más que entraremos en detalle luego. ¿Amén? ¿Estamos aquí o no? Bueno, ahora también en el templo, en el cuerpo hay una cabeza, que es la autoridad.
entonces eso es lo principal que nosotros tenemos que mirar, la autoridad, porque si somos cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, entonces quiere decir que se nos ha dado unas órdenes, se nos han dado unos requisitos para que nosotros cumplamos, se nos han dado algunas enseñanzas para que nosotros podamos entender toda esta cuestión del ordenamiento de Dios, y tenemos que someternos a una autoridad. Amén. Ahora, cuando el Señor resucita, mire, Él viene y se somete al Padre en autoridad, ¿no? Hace la obra de la cruz, es crucificado, resucita, sube al cielo, se presenta al Padre a hacer expiación, entra allá al lugar santísimo con la muestra de su sacrificio, y entonces Él recibe toda la autoridad y nos la delega. Y toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. Y luego nos dice, vayan pues y hagan discípulos. Prediquen la palabra a toda criatura. Bueno, esto, toda criatura, hay que pensarlo, hay muchas cosas que decir aquí. Amén. Y estas señales le van a seguir, les da autoridad. O sea, las señales, lo que nosotros hagamos, tiene que ser señal de que Dios está con nosotros, de que estamos bajo la autoridad de Dios, y por tanto somos receptores de esa autoridad. Recuerde el pasaje muy claro del centurión, que dijo: Señor, no es necesario que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Di una palabra, que lo que tú digas se va a cumplir. Yo lo conozco, yo lo sé, porque yo soy un hombre que está bajo autoridad. Él tenía superiores y había recibido autoridades superiores. Este es el centurión, que es una compañía de 100 hombres. Amén. Y dice, yo soy un hombre bajo autoridad, y digo a uno de los míos, ve a hacer tal cosa, y él va. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo autoridad. Yo he recibido una autoridad mayor. Entonces él conoce la autoridad delegada. Ahora yo le voy a hablar un poquito de esto, un poquito nomás, porque usted ya lo sabe. Pero le voy a mostrar a usted, le quiero mostrar lo que es la autoridad en amor. Porque mire que el hombre tiene autoridad sobre la mujer, ¿no? Porque Dios la puso. Y él dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, obedezcan a sus maridos en todo. Pero mire que primero dice al hombre que ame a la mujer. Él primero nos ama, ¿cierto que sí? Nos amó primero. Ahora venimos nosotros al Señor, recibimos la autoridad, y lo que hagamos tenemos que hacerlo por amor. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por amor. ¿Por amor a quién? A Dios. Por amor a Dios usted ora por un enfermo. Por amor a Dios usted perdona. Por amor a Dios usted hace la obra. Por amor a todo lo tenemos que hacer por amor, porque ese es el carácter de Dios. ¿Amén o no? ¿Estamos aquí o no? ¿Están entendiendo? Ahora yo le voy a mostrar algunas cosas importantes. Dijimos de la autoridad. Ahora la iglesia, el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No pueden prevalecer, no pueden permanecer. No pueden estorbar siempre la iglesia, no pueden. La iglesia tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán, porque yo voy al Padre. De tal manera que no se preocupe, que usted también es hijo de Dios, y para eso es que lo hace aparecer como hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Estamos aquí o no? Creo que no tenemos necesidad de leer toda esa cantidad de versículos, porque los manejamos bien. Aquí se lee la palabra y aquí usted sabe de qué estoy hablando. Entonces él establece su autoridad. Él la recibe del Padre, y ahora viene y establece 5 ministerios. Ya usted sabe que los 5 ministerios, la número 5 es figura de la gracia de Dios.
los 5 ministerios, y entonces otorga esa autoridad a los 5 ministerios. Amén. Yo le voy a leer un par de versos nomás como para hacer introducción, versos que usted conoce, pero que yo quiero, como está tomando sus notas, que usted los plasme ahí en su cuaderno, en su libreta, en su agenda, allí donde usted a bien tiene, hace sus notas. Es Romanos capítulo 1, porque le voy a hablar de la responsabilidad que tiene la iglesia para que fluya el poder de Dios. El poder de Dios tiene que fluir, hermano. No se trata de ser religiosos, no se trata de congregarnos todos los días, no se trata de aprender mucha Biblia, de cantar muchos coros. Qué bueno que estuvimos ahí cantando a Dios con alegría de corazón, con unción, con la presencia de Dios. Qué bueno. Amén. Pero tenemos que ir más allá. Más allá. Tenemos que crecer en todo. ¿Amén o no? Bueno, voy a hablarle aquí en Romanos 1, voy a leerle 5 versos. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué es? La palabra siervo en la Biblia quiere decir esclavo. Siervo de Jesucristo, o sea, un esclavo por amor. Hay 3 clases de esclavos, hay 3 palabras para traducir esclavo. Esta palabra es doulos, un esclavo que sirve por amor. Hay un siervo que es mistios, como cuando el hijo pródigo le dice al padre, déjame ser un mistios, un jornalero, es el siervo de más baja calidad, el que si no trabaja no come. Pero el mistios no, el mistios es uno que se ha ganado el amor del Padre, el amor de su autoridad, de su jefe, de su patrón, de su Señor, y entonces Él le otorga, como Abraham, tenía un siervo que era de mucha confianza y le otorgaba ciertas cosas. Mire que Abraham le dijo, ven, te voy a juramentar delante de Dios, y puso la mano de su siervo debajo de su muslo, o sea, de la parte más íntima de él, porque le iba a confiar algo que era muy íntimo, y le dijo, te voy a juramentar, tú vas a ir a la tierra de Aram, y allá vas a buscar esposa para mi hijo. Eso no se lo podía decir a nadie, ni podía fallar a ese juramento. Ese es un siervo doulos, uno que sirve por amor. Cuando Abraham no había tenido el hijo, él le dice al Señor, y le dice, Señor, ¿qué me darás siendo que ando así sin prole? Y no tengo hijo, y me va a heredar este siervo, este Damasceno, el más viejo de mi casa. De modo que los siervos heredan cuando no hay hijos. Amén. Entonces usted, por encima de ser siervo, es hijo. El título mejor que usted tiene y que yo tengo no es ser siervo, ni ser pastor, ni ser maestro, ni ser apóstol, ni ser profeta, nada de eso. El título más grande es ser hijo, porque es heredero. ¿Me hago entender? Ahora Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿A qué lo llamaron a Pablo? Para que fuera un apóstol. Un apóstol quiere decir un enviado. Amén. Es un siervo de Jesucristo. Y lo llamó el Señor para que fuera apóstol, lo llamó para enviarlo. Yo sé que usted entiende todo esto, lo hemos hablado muchas veces, pero quiero hacérselo práctico, devocional, que usted lo entienda. Apartado para el Evangelio de Dios. Entonces Pablo no tenía ninguna otra comisión, no había nada, Dios no lo iba a involucrar en otra cosa. Él lo llamó para ser apóstol. Por eso yo tengo mis diferencias cuando hablamos de esto con algunos consiervos, que si uno cristiano puede hacer política, que si un pastor puede ser presidente, él puede serlo, pero Dios no quebranta su palabra. Él lo llamó para que fuera un pastor, para que fuera un apóstol, un profeta, y Él no lo va a cambiar. Él lo separó, lo apartó para este ministerio. Amén. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que aprender para poder tener autoridad, para que el diablo no venga a confundirnos, hermano. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Usted no va a hacer nada más, usted se va a dedicar al Evangelio, a ir a llevar el Evangelio.
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios prometió por los profetas en sus Santas Escrituras el Evangelio de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía eso? Bueno, voy a ponerle un versículo ya que usted lo sabía. Vamos a leer el Salmo 106, versículo 10. Usted sabe que a mí no me gusta andar a la carrera. Yo no soy el hombre de andar a las carreras macheteando ahí, dejándole cosas inconclusas. Me gusta que usted aprenda la palabra. Dice, versículo 9, reprendió, espérese, el Salmo 106, versículo 10. Dice el 9, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de manos del enemigo y la rescató de manos del adversario. ¿De dónde nos sacó? Nos hizo ir, ¿por dónde? Por el abismo como por un desierto. Amén. Nos salvó de mano del enemigo y nos rescató de la mano del adversario. Nosotros estábamos, usted sabe que estábamos muertos en delitos y pecados siguiendo la corriente del príncipe de este siglo. ¿Sí o no? En Lucas capítulo 1, versículo 70, estas son escrituras porque narran la venida del Señor bajo la ley. Dice, y nos levantó, versículo 69, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Amén. Él lo habló. Por Moisés dijo, profeta os levantará el Señor como a mí, a él oiréis, etc. Él levantará un pueblo para hacerle sentir a celos, Deuteronomio 32, etcétera, hermano. Bueno, dejémoslo hasta allí. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido, no a Pablo, sino el evangelio, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, por propósito, ¿no? Ya hace pactos y todas esas cosas, que fue declarado Hijo de Dios ¿con qué? Hijo de Dios con poder. ¿Qué es poder? ¿Cómo ejecuta el poder usted? Si usted tiene poder, ¿cómo hace notorio su poder? Poniendo la autoridad. Amén. Ejecuta el poder por medio de la autoridad. Amén o no. Bueno, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Quedó demostrado que era un Hijo de Dios cuando resucitó, dice la versión, la nueva traducción viviente. Versículo 5, y por quién recibimos la gracia, por Cristo, no por Pablo, por Cristo, por el anuncio de Pablo que fue anunciado también desde antes por los profetas y en las Sagradas Escrituras. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Recibimos quién? Pablo dice, nosotros recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí se combinan dos cosas. La obediencia en todas las naciones por amor a su nombre. Esa es la predicación que hay que hacer en todas las naciones. Para eso Pablo fue apartado para el evangelio. Le dieron cierta revelación de la gracia, le dieron a administrar todas estas verdades espirituales. Él nos las revela y nosotros tenemos que también administrarlas. Porque esta es una dispensación de gracia, donde se nos revelan cosas de Dios que nosotros tenemos que administrar. Entonces se nos da el ministerio, ¿para qué?
para hacer que todas las naciones obedezcan a Dios por amor. Que obedezcan al Evangelio por amor. En todas las naciones. No solamente aquí en Colombia. Donde quiera que vaya. A nadie se puede forzar a que obedezca. A nadie se puede forzar a que haga la obra de Dios. A nadie se puede forzar. No es obligatorio. Por eso una iglesia donde usted vaya y lo obliguen a hacer cosas, usted no salga corriendo de ahí. El apostolado, el ministerio se entrega a la autoridad para que usted obedezca por amor. ¿Estamos aquí o no? Porque esto se ha manipulado mucho. Entonces, que usted no puede donar sangre, que usted no puede, usted lo que necesita es conocimiento, revelación. Vamos a hablar de esto, hermano. Bueno, vamos a ir por partes. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Yo sé que a lo mejor esto no va a arrancar muchos amenes, pero igual hay que predicarlo. Diga amén. Diga, porque esa es la verdad. A ver. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso y aquí no se salva nadie. Solamente se dice amén. No importa que la voz del pastor sea gutural, chillona, que sea flaco, gordo, que sea así bien parecido con perfil griego como yo, o nada de eso. ¿Me hago entender? Ah, bueno. No importa si es chaparrito, no importa si es redondito, no importa que cómo hable, si es... Bueno, entonces aquí hay un problema. El primer problema que tenemos que solucionar para que ese poder de Dios que da a través del Evangelio se pueda cumplir en nosotros, podamos disfrutarlo, sometiéndonos a la palabra. A veces recuerda, Dios establece su reino sobre autoridad, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos de la tierra, ahora yo le doy la autoridad, si fuera el diablo. Entonces el diablo es el primer opositor que hay que sacar del camino. Escuche bien, el diablo no es evangélico. Nosotros estamos en el camino, la verdad y la vida, pero él va a tratar de desviarlo, de mostrarle otro camino diferente, para que usted se meta en ese camino y en ese camino usted es tropezado. Pero cuando usted anda en Cristo, cuando usted está en Cristo con conocimiento, con revelación, no hay demonio que puede estorbarle. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él es experto en desviar. Por eso Pablo dice: yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. El camino del Señor se entra por la puerta. ¿Por cuál puerta? ¿Puerta estrecha o angosta? Pongan de acuerdo a ver. Ah, y el camino es el angosto. Ah, eso sí. Bueno, ahí sí. Entonces la puerta es estrecha. ¿Cierto que sí? Bueno, eso lo dice la palabra. Entonces el enemigo siempre pone caminos amplios, puertas amplias. Pero déjeme yo decirle, hermano, cuando usted empieza a caminar en el Señor de la manera que Dios dice, el Señor mismo le da amplia entrada al reino de los cielos. El Señor le amplía el camino. El camino es estrecho, la puerta es estrecha, porque nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorbe. Imagínese usted cargado con... Usted ha visto los locos que cargan costales, tarros y cargan toda cantidad. Métalo por una puerta estrecha. A ver si cabe. No, tiene que despojarse. Primero tiene que despojarse de todo. Luego va a caminar en el camino angosto. Y para no salirse,
tiene que estar en un estado vigilante. Yo de eso sí sé. Yo de eso sí sé porque a mí me tocó conducir por caminos angostos, demasiado angostos, donde si usted se pegaba una pestañadita, se llamaba carreteras angostas. Yo fui transportador durante mucho tiempo. Amén. Y yo sé de eso. Entonces uno tiene que estar pilas y uno se vuelve experto. Uno aprende a conocer el camino. Uno sabe dónde hay un desvío, uno sabe dónde hay un lugar de puede uno parar, lugares seguros. Uno sabe que en qué lugares no se puede orillar, uno sabe, eso uno lo aprende. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. A caminar en el camino del Señor. Entonces el camino es estrecho. ¿Qué pone Dios? Pone un guía, una autoridad, para que le diga así no. Corríjase. Entonces le manda al hombre que va a caminar en ese camino estrecho, le dice, mire, la única manera, este es un reino de autoridad, esto no es un reino acéfalo, la cabeza del cuerpo es Cristo. De modo que usted va a obedecer a Cristo. Cristo recibió toda la autoridad del Padre y se le entregó a la iglesia, pero en la iglesia estableció autoridades. Por favor, yo no estoy diciendo que usted me venga ahora a besar la mano o a arrodillarse delante de mí, porque cuando se me arrodille yo lo levanto. Porque el Señor dice que no, que es únicamente delante de Dios que uno se dobla sus rodillas. ¿Cierto que sí? No, ese no es el propósito. El propósito es lo espiritual, que podamos aprender a manejar esto. ¿Amén o no? Ahora, el ser humano, nosotros, tenemos problemas con la obediencia. Nuestra naturaleza humana es de rebeldía. Nosotros no estamos acostumbrados a obedecer. Nos cuesta trabajo obedecer. Entonces Él nos pone autoridades. Y según yo veo en la Biblia, y cuando leemos la Biblia, nosotros nos encontramos con que el peor problema que tiene el pueblo de Dios es la falta de sujeción. Por ejemplo, en el tiempo de la apostasía, libro de los Jueces, dice, en aquellos tiempos no había rey, o sea, no había autoridad sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Lo ha leído, cierto que sí? En varios capítulos. Dice, en aquel tiempo no había rey y el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Entonces se levantaron los unos, se levantaron los otros, los afligían, los robaban, y etcétera. El libro de los Jueces es muy bonito, ese libro. Es una reseña de lo que es la apostasía, y la apostasía es lo que estamos viviendo hoy en día, porque estamos cerca del fin. Amén. Bueno, esto también lo vamos a ver en estos días, con la ayuda del Señor. Ahora, reconocer la autoridad es fácil. Sí, ese tiene la autoridad. Pero someterse a ella no es fácil. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que Dios ha revestido de autoridad tienen defectos, tienen debilidades. Bueno, tenemos debilidades, tenemos defectos, tenemos, como se dice algunos, el lado flaco. Pero con todo y eso, no es excusa para no someterse a una autoridad. Porque detrás de esto viene una enseñanza, que es lo que Dios quiere bendecir la iglesia, y quiere darle cosas, y quiere entregarle cosas, pero que la iglesia muchas veces nosotros resistimos a la autoridad para someternos por causa del pecado que todavía mora en nosotros. ¿Qué es lo que nos hace rebeldizar a nosotros? Nos hace que la rebelión se manifieste, el pecado que hay. Entonces tenemos el pecado. Hermano, ¿usted me está diciendo que Dios no me ha perdonado? Sí, pero nosotros actuamos en contra de la palabra. Por ejemplo, ¿por qué no se puede perdonar? Porque yo no soy dócil, no soy fácil, no soy hueso fácil de roer. ¿Por qué no puedo aceptar a otro? ¿Por qué no puedo mirar a otro como superior a mí? Porque es que yo soy más. El orgullo, la vanidad, todo eso. Creo que podemos simplificarlo, ¿cierto que sí? Bueno, entonces la esencia del pecado no es otra cosa que la rebeldía.
Ellos se rebelaron contra Dios en el paraíso y ahí viene esta descendencia pues caída, ¿no? Bueno, ahora, yo le quiero mostrar algunas cosas. Por ejemplo, los líderes que Dios levantó, todos los líderes, Dios muestra el carácter del líder. Moisés mató un hombre, quiso arreglar el problema, acabó con el ministerio en un día. Creyó que matando a un egipcio arreglar el problema, se le complicó. Moisés golpeó la roca y no glorificó a Dios. ¿Sí o no? Pero cuando usted, eso fue en el capítulo 20 de Números, pero cuando usted le da la vuelta a la página, ahí está Moisés con autoridad, orando, levantando una serpiente de bronce, como le dijo Dios, para que el pueblo no muriera. Y entonces Dios estaba obrando a través de esa autoridad, aunque esa autoridad hubiera fallado. Tenía que arrepentirse, amén, lo hizo. Amén o no. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Aarón hizo un becerro de oro. David, ni hablar de David. ¿Para qué vamos a hablar de David si usted ya conoce a David mejor que yo? ¿Sí o no? Pero cuando se trataba de pelar filisteos, ahí estaba David. Ahí estaba. Cuando se trataba de adorar a Dios y de que Dios se manifestara, ahí estaba David. Cuando se trataba de transportar el arca, ahí estaba David. Entonces la autoridad no se neutraliza, no se quita cuando una persona comete un error. Y nosotros todos somos hombres con una humana debilidad, pero revestidos de autoridad, igual que usted, hermano. La autoridad que Dios le ha dado a usted para echar fuera al diablo, no se la quitan porque usted cometió un error, porque cometió un pecado, porque se puso bravo, porque echó una maldición o lo que sea. Lo que tiene es que arrepentirse para poder enfrentar al enemigo. ¿Amén o no? Bueno, entonces podemos nosotros entender que el individualismo, escúcheme bien, el pecado, estaba hablando de la autoridad. El individualismo, ¿de qué estamos hablando? Someteos a vuestros pastores. El individualismo de la iglesia, la negligencia, el inconformismo, las discusiones y el no sometimiento a Dios, pues hace que la persona no se someta. Si no se somete a Dios, que es la autoridad superior, mucho menos se va a someter al pastor, que es la autoridad inferior, delegada. Amén. Dios dice que nosotros tenemos que ser edificados para hacer la obra del ministerio. ¿Sí o no? Dice, le voy a explicar, le voy a poner algunos versículos fáciles. Dice, si vienes a cometer pecado a un hermano, si tú eres espiritual, tienes que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué hace la iglesia cuando ve a un hermano cometer un pecado? Va y le dice, hermano, mire lo que hizo, por favor. No haga eso. Mire que la Biblia dice así, con amor. La autoridad que tienes con amor. Tiene autoridad para exhortarlo. ¿Cierto que sí? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿qué hace la iglesia? Se encoge. A mí qué me importa. Bien hecho que le pasó. Se había demorado. Tenía que pasarle. Con lo mala clase que es. No me alegro, pero siento un fresco. Entonces no se está sometiendo a la palabra, no se está sometiendo a Dios. ¿Sí o no? Para colocarle un ejemplo fácil. Entonces, a esto le añadimos nosotros, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 19. ¿De qué estamos hablando? De la iglesia como cuerpo. La iglesia como cuerpo tiene unas responsabilidades. A ver, ¿me perdió Filipenses? No se ha perdido, va que no lo he encontrado. Aquí está, capítulo 2, verso 19. Aquí está. Dice, espero en el Señor Jesús
enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Obedeced a vuestros pastores, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Que os hablaron la palabra, para que ellos hagan su trabajo con alegría y no quejándose porque todo esto no aprovecha. Bueno, mirémoslo aquí. Espero del Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ¿qué? Al saber de qué estado. Dígame, ¿dónde radica el buen ánimo de un pastor, de una autoridad delegada de Dios? En la condición, en el estado de la iglesia, en la condición espiritual de una iglesia. ¿Dónde radica el ánimo del pastor? Y no venga a hacer la obra quejándose, porque esto no es provechoso para nadie. Amén. Dice, va a mandar a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno se interesa por vosotros como se interesa Timoteo? Con ese ánimo igual al mío, con ese anhelo, ese deseo de que la iglesia crezca, de que la iglesia desarrolle, que la iglesia ore, que la iglesia haga la obra. ¿Por qué? Porque cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. No digan amén, que no, yo sé que eso no arranca memes. Entonces, ¿qué ocurre cuando estas cosas empiezan a suceder? Si el que puso Dios como autoridad no ha desarrollado su vida espiritual de fe, no tiene un carácter firme, entonces se puede desbordar, puede perder el ánimo, puede que diga, ay no, esto aquí no pelecha, yo aquí no insisto más, yo mejor voy a orar al Señor, estoy orando al Señor para irme a otro lugar, y es que el hecho de que yo me ponga a orar al Señor para ir a otro lugar no quiere decir que Dios me esté diciendo que sí. Y entonces yo creo que porque oré, yo voy a irme a otro lugar donde Dios no me ha mandado. A lo mejor Jonás oró para irse a Tarsis. A lo mejor oró. ¿Qué vamos a saber? Pero cuando a lo mejor oró. Pero cuando se subió al barco. Entonces, ¿cómo estaba el ánimo de Jonás? Por el suelo. A dormir, mijo. ¿Qué ocurre? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mire, este es como un hijo para mí. Tiene el mismo carácter. Me ha heredado todas las cosas. Ha aprendido de mí. Se ha formado junto a mí. Esto es muy importante en la estructura que tiene la iglesia, que estamos hablando de la iglesia como templo y la iglesia como cuerpo. Porque la iglesia tiene una autoridad. Tenemos autoridad, hermano. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera los demonios, hablarán en nuevas lenguas. Aún si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, hermano. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos se sanarán. Necesitamos, hermano, orar por los enfermos, ponerle las manos. Que tiene COVID, póngale las manos con un palo porque de 2 metros de largo. Bueno, allá usted, hermano. Ese temor es porque sencillamente no tiene la autoridad, no siente la autoridad, no siente el respaldo. O por falta de conocimiento, por temores y cosas. Por favor, no le estoy mandando que le ponga la mano encima a nadie. Esto el Espíritu es el que le da ese carácter a uno. El mismo Espíritu da testimonio. ¿Amén o no? Entonces aquí tenemos el primer tropiezo. ¿Cómo es entonces, diría alguien, la vuelta aquí?
¿Cómo es la cuestión? Sencillo, las puertas de la no prevalecerán contra la iglesia. Entonces tenemos un reino de las tinieblas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una organización, hay un príncipe, hay unos principados, hay unas potestades, hay unos ejércitos de maldad, hay gobernadores de las tinieblas. Todo esto está bien organizado. Eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentarlo. Los sometimientos. Esa autoridad, ya usted sabe que tiene que someterse a su esposo, a los hijos, a los padres, etcétera, todos sumisos unos a otros. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 6 en adelante. Todos sujetos en la autoridad, sumisos unos a otros. ¿Amén o no? Esto es parte de lo que es la vida espiritual. Entonces, número 1, el texto que estamos leyendo tiene dos cosas importantes para analizar. Número 1, obediencia. Obedecer a vuestros pastores y ¿qué? ¿Y qué? Y sujetados. Una cosa es obedecer y otra cosa es sujetarse. Someterse. Una cosa es obedecer. Hay gente que obedece, pero no se someten. Obedecen algunas cosas, pero no se someten. Y no solamente en la iglesia, en cualquier lugar. Son dos cosas que van de la mano. Ellos alegan, algunos alegan, sacan argumentos, se ponen bravos. Igual que en la casa. En la casa la autoridad es el hombre. Pero vaya, ponga la autoridad. Todo el mundo le alega, hasta el perro le alega. Y a lo último que hace la autoridad, pues se calla. Porque la autoridad no se hace obligada, no se impuesta la fuerza. Se hace por obediencia a Dios, por amor a Dios. ¿Me hago entender? Igual es la iglesia. ¿Para qué apartó Dios a Pablo? Para el Evangelio. Para la obediencia a la fe, a lo que usted ha creído. Quiere decir que cuando yo creo la palabra, estoy comprometido con la obediencia a esa palabra. Porque si yo estoy escuchando la palabra y no la creo, pues no me sujeto a ella, porque no creo. Amén. Ahora, tenga en cuenta una cosa, hermano. Yo miro en la Biblia muchas cosas. Yo le he enseñado a usted que la manera de determinar qué tan grave es el pecado es por el castigo que imprime, que esa ley lleva. Amén. Hemos visto, el Antiguo Testamento nos sirve para ilustrarnos acerca de eso. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Eso me implica que usted le pegaba un golpe a alguien, que tuvo un daño y usted estaba expuesto a lo mismo. Y le decía, si usted iba a violar a una mujer, hermano, pagaba con su vida. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que el castigo por el pecado a mí me enseña la gravedad del pecado. Vamos a mirarlo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 17. Creo que como el versículo 8, si no estoy mal. ¿Dónde será? Sí, señor. Estamos diciendo de la autoridad, ¿cierto? Puso autoridad en el templo. Aquí también en la iglesia es el templo de Dios. Puso autoridades, él mismo las declaró. Y entonces vamos a colocar un ejemplo aquí para que vamos hilvanando todo esto. Versículo 8 dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra,
entre una clase de derecho legal. Mira, hay derechos legales que son violentados, que no se le otorgan a una persona y están todo su, valga la redundancia, en todo su derecho de pedir que se le haga justicia. Amén. Entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote. ¿Por qué no se obedece? Diga soberbia. ¿Por qué se ensoberbeció tu corazón? A causa de tu hermosura y tu esplendor, de tu sabiduría. Yo también sé la palabra. Yo sé qué dice la Biblia. Yo también tengo el Espíritu. Yo también lo sé. Amén. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitará el mal de medio de Israel. ¿Qué le pasa al paciente? Diga, lo mueren, morirá. ¿Cierto que sí? ¿Y qué quita? El mal. ¿Por qué es un mal? Porque la gente cuando ve que el líder, el creyente no obedece, no aprende las cosas buenas. Mire, son pocos los que se inspiran de decir, este hermano, esta hermana, qué tremendo, ese esfuerzo, ese carácter, es como ora, como persevera, como está consagrado. Yo quiero ser como él. No, pocos son. Yo le digo, hermano, porque a mí me levantaron de una iglesia así, una iglesia que había gente, pero de oración, de clamor, de conocimiento, gente usada por Dios tremendamente, jóvenes, muchachitos ahí, y metidos con el Señor, y los ancianos también, todo el mundo metido con el Señor. Y yo llegué, y yo era como cuando le cae una mosca a la sopa. No. Y yo dije, no, aquí hay que emparejarse. Y esa gente fue inspiración para mí. Pero ¿a quién inspiramos nosotros? No es porque seamos mala clase o rebeldes, sino porque el tiempo ha cambiado. Yo le estoy hablando de 28 años atrás, o 25 años atrás, más de 25 años. Ahora estamos en otras condiciones, hay otras condiciones. Por ejemplo, en esa época apenas se estaban empezando los celulares, en el año 92, 90, 92. Era escaso, ¿no? Un celular valía un montón de plata. Hoy en día todo el mundo tiene. Y no solamente uno, dos y tres. ¿Sí o no? Más disipación, menos respeto. La gente se saludaba. Los hermanos, había un joven que recibió al Señor y ese sí, hermano, se terminaba el culto y ese no dejaba ir uno solo sin darle la mano de Señor, Dios lo bendiga. Era cómico. A toda la iglesia, una iglesia grande. Entonces han cambiado las condiciones y las personas cambian también, las costumbres cambian. Y dice, y el tal morirá, quitarás el mal de medio de Israel. ¿Qué es eso? Eso es un mal. Un mal que hay entre nosotros, la desobediencia al líder. Un mal, ¿por qué? Porque dice, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Amén.
El pueblo dirá, se le dijo esto y esto y esto y esto, no obedeció. ¿Por qué lo van a matar? Apedreado, ¿no? Lapidado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo van a apedrear? Porque no obedeció el consejo. Se le dijo que hiciera esto y esto y esto y no lo hizo. ¿Y por qué lo van a matar? Para que usted se dé cuenta, para que aprenda. En la iglesia primitiva, por ejemplo, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Se volvió a repetir el evento de Ananías y Zafira? No, no. Por favor, yo no estoy metiéndole miedo con esto. Estoy diciéndole cosas espirituales. Que nosotros necesitamos autoridad. Necesitamos que esa autoridad que Dios nos dio, poderla manejar, ejercerla. Estamos en tiempos difíciles. Usted tiene que orar, reprender al diablo, desautorizar toda plaga, toda pandemia, toda cosa del diablo, hermano. Pero si sus hijos no le obedecen a usted, el diablo menos. Si la iglesia no le obedece al pastor, el diablo menos le va a obedecer, hombre. Si una mujer no le obedece al marido, ¿qué le va a obedecer el diablo? Amén. Bueno, yo sé que uno arranca amenes. Aleluya. Ahora, lo que los miembros del cuerpo, lo que Dios quiere es que los miembros del cuerpo no sean miembros mecánicos, que no seamos un robot, que sean miembros del cuerpo, que obedecen por convicción, por amor, porque aman a Dios. Y como aman a Dios, entonces conocen la palabra y saben que la palabra dice, y no hay esfuerzo. Bueno, sí hay una lucha interior, porque uno tiene que, hay una lucha, dice que la ley de mi mente la ley de mis miembros se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Ya es algo que está dentro de nosotros. Por eso dice, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Entiéndalo. Entiéndalo que no hemos avanzado mucho. Pero la autoridad que Dios le dio a la iglesia depende de la obediencia. La autoridad que tenemos, que Dios nos entregó, no funciona sin obediencia. Y la autoridad, déjeme leer un momentito pues aquí, aunque me adelanto un poco, pero ya el tiempo se está terminando. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Mire lo que dice Pablo aquí en esta carta, aunque pues no le puedo explicar mucho ahora. Dice, verso 3 del capítulo 10, segunda carta a los Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no batallamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, las armas, la única arma, pues, la palabra, ¿cierto que sí? ¿Para qué esas fortalezas que son? Patrones de pensamiento, patrones de conducta, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son barreras que el enemigo levanta para que la persona no tenga conocimiento de Dios. ¿Usted cree que un cristiano rebelde, desobediente, tiene conocimiento de Dios? No, tiene conocimiento de la letra, pero no conoce a Dios. Un maestro de teología de una universidad puede conocer todas las doctrinas y manejarlas a la perfección con todas las normas de interpretación, pero no conoce a Dios, que necesita una experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios es el sometimiento a Dios. Cuando usted vino a Cristo, usted se humilló y usted reconoció que era pecador, ¿sí o no? Y pidió perdón y se humilló. Esto es una experiencia con Dios y Dios quitó el pecado. Y cuando usted fue libre del pecado, muchas cosas se arreglaron. Ahora el enemigo viene a disfrazar el camino, a desviarlo, para que el creyente
tome otro rumbo. Y en ese rumbo le presenta, al Señor se lo hizo, o lo quiso hacer. Cuando lo tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, imagínense que si es hijo de Dios, al Hijo de Dios, decirle, di que esa piedra se convierte en pan. Dijo, no, yo no voy a hacer lo que vos decís, diablo. Yo no puedo tentar a Dios. Yo estoy aquí en la condición de hombre. Yo me despojé. Aquí. Esa es una piedra que yo la puedo convertir en pan. Pero yo no puedo no puedo obligar a Dios a que haga cosas que Él no tiene por qué hacer. Yo estoy aquí afligido en ayuno. Tengo hambre, pues estoy en la condición humana. Entonces, todos estos reinos te los entrego y postrado me adoraré. No, diablo. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá, de modo que fuera de aquí. Eso es sometimiento. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Qué era lo que quiere el Señor? Que pasara de Él la copa. La copa del sufrimiento en la cruz, cargando el pecado. ¿Qué es lo que Él quería? Dijo, pero que no sea como yo quiero, Señor, sino conforme a tu voluntad. Eso es sometimiento. Esa es obediencia. Amén. Sigo leyendo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos que se levantan en contra de la palabra no pueden actuar, quedan presos, quedan cautivos cuando obedecemos. La obediencia los cautiva, la obediencia los somete. Mire todas esas cantidades de cosas que le vienen a uno a la cabeza para hacer. Y si usted no las sujeta por la obediencia, se le salen de la cabeza, hermano, y se le meten en el corazón. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces quiere decir que nadie se lo va a someter, porque nuestra obediencia no funciona. Amén. Y dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que él es de Cristo, estaban pues dudando del ministerio de Pablo. Él está defendiendo su ministerio. Esto también piensa por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, mire, Pablo dice, ustedes creen que yo no soy de Cristo, que los únicos que son de Cristo son ustedes, porque miran las cosas en una apariencia, no están viendo el propósito de Dios, no están viendo su condición humana. Amén. Mañana le voy a explicar esto con más detalle, con la ayuda del Señor. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? ¿Qué dice Pablo? Dice, yo me glorío en la autoridad que Dios me da, en el conocimiento que tengo de la palabra. Ustedes tienen, yo vengo a derribarles esas fortalezas que tienen en la cabeza, a que ustedes puedan cautivar esos pensamientos sometiéndolos en obediencia a Dios. Porque la autoridad que Dios nos dio es para edificación de la iglesia. O sea que sin autoridad y sin obediencia no hay edificación de ninguna iglesia, hermano. No hay nada. Habrá religión. Amén. Pero se nos fue el tiempo, hermano, aquí no podemos quedarnos más, porque estaríamos en desobediencia. Porque nos pusieron un límite de tiempo. De tal manera que con esta pequeña introducción vamos a estar trabajando esta semana, viendo la obediencia y cómo se edifica la iglesia del Señor. Amén. Y la autoridad que Dios nos ha dado, hermano, que no podemos abandonarla, no podemos ignorarla y no podemos dejarla tirada y que el diablo le pinte la cara a todo el mundo, hermano. No, las puertas del infierno no prevalecerán y no prevalecerán porque el Señor dijo. Padre Celestial,
En el nombre de Jesucristo te damos toda gloria, honra, alabanza y adoración. Te pedimos, Señor, con todo el corazón que nos ayudes, que nos bendigas, nos levantes, nos fortalezcas, aclare nuestro pensamiento, nos dé la humildad, Señor, para entender todos estos propósitos eternos y podamos, Dios mío, deleitarnos en ti. Señor, tu palabra dice, Dios mío, que el que es oidor y no hacedor de tu palabra, Señor, es como un hombre que va y considera su rostro su rostro natural en un espejo y luego se va y se le olvida de cómo es. Señor, nosotros no podemos olvidarnos, Señor, cómo somos, Dios mío. Somos tus hijos, redimidos por la sangre de Cristo, con poder y autoridad para obedecer en todo lugar donde estemos. En el nombre de Cristo, yo bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que la gloria tuya repose sobre nosotros, la sabiduría, el poder y la gracia se manifiesten y que de tu trono, Señor, imparta bendición para cada uno de ellos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca. Mañana, 9 de la mañana aquí en el templo, a 9:45 más o menos al aire en la red. Vamos a participar de la Santa Cena y mañana, domingo, es el primer domingo del mes, ¿no? Con la ayuda de Dios, aquí estaremos. Dios les bendiga.